no solo lo conozco muy bien, sino que me tocó hacer el museo, excavar en la sinagoga, en los alrededores, hacer la guía, hacer, en fin, la vida diaria y las actividades durante más de 20 años, y luego pasé a la Subdirección General de Museos Estatales a dirigir los museos de España. Y ahora mismo justamente he acabado ese periodo y vuelvo con mucho cariño a mi viejo despacho de Toledo, al mismo sitio en el que nunca abandoné y en el que siempre tengo colgado a Corto Maltés, que es el tótem, el fantasma del Museo Sefardí. En la vieja sinagoga de Samuel Aleví, vulgo del Tránsito, y esta terminología, que es la que se utilizaba en el siglo XIX, es buena para explicar la historia del edificio muy brevemente, porque este edificio singular, construido en el siglo XIV, en la segunda mitad, inaugurado en 1361, porque lo ponen ahí en las inscripciones hebreas, fue sinagoga durante 2 siglos y después de la expulsión en 1492 pasó a la Orden Militar de Calatrava y Alcántara, que lo convirtió en primer hospital de la Orden de Calatrava y luego iglesia y lugar de enterramiento de los caballeros calatravos. Curiosamente, este edificio ha sido más tiempo iglesia que sinagoga, paradojas de la historia de España, y a finales del 19, en 1867, es declarado un monumento nacional, después de estar a la venta 2 años por el proceso de desamortización, y fue monumento visitado más o menos desde 1913, que se inaugura, lo inaugura Alfonso XIII, hasta 1964, en que se crea por Real Decreto el Museo Sefardí de Toledo. Por tanto, estamos ante un edificio que ha sido por este orden sinagoga, iglesia, monumento visitable y hoy afortunadamente museo, que recoge la historia y la aportación judía al patrimonio español. Decía Américo Castro que la historia de España, la historia de Europa puede entenderse sin la presencia semita, pero la historia de España no se puede entender sin lo judío y lo árabe unido. En este sentido, lo que sí quería decirles es que este edificio, por lo menos para los que están oyendo y no lo están viendo, es un gran salón rectangular, muy amplio, 23 metros por 9 por 17, pero que tiene una decoración muy especial que la hace diferente a otros lugares del mundo, e incluso a otras sinagogas. Tiene una decoración, como todos los monumentos, casi todos los monumentos semíticos, árabes o hebreos, anicónica, es decir, no tiene imágenes, como es normal en la cultura cristiana, pero sí tiene unas bellísimas decoraciones a través de inscripciones hebraicas, a través de motivos vegetales, a través de arquerías polilobuladas, a través de sefka, rombos, piñas. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en este salón rectangular? Pues lo primero, un artesonado, una armadura de par y nudillo original, en la que aparece un cielo estrellado. Lo segundo, una especie de monumento a la ciudad de Jerusalén, que son esas arquerías polilobuladas, y debajo, mientras hay unas cintas epigráficas de inscripciones hebreas, todo un panel decorativo relleno de frutos vegetales. ¿Cómo se explica un poco desde el punto de vista iconográfico esta decoración y las inscripciones que tiene la sinagoga? Pues algunos autores recientemente han interpretado de una manera muy original, a mi juicio, lo que sería el edificio y la decoración junto con las inscripciones, basándose en el estudio del Génesis. Hay un recuerdo que todos ustedes tienen, ese cielo estrellado. No es muy lejano pensar que pertenezca también al imaginario colectivo judío, de cuando los judíos en el exilio estaban en Babilonia, en las noches de los ríos de Babilonia, el rumor del río y de la vegetación, cuando se crea la institución de sinagoga, precisamente porque no tienen templo ni país. En ese momento, aunque la institución de la sinagoga luego es posterior, es de la época, de posterior a la diáspora, es en ese momento cuando nace de alguna manera ese afán de juntarse, de reunirse en un sitio especial. Y no estaría de más pensar que ese cielo estrellado hace referencia a esos tiempos preexílicos que forman parte de la cultura del pueblo judío. La ciudad de Jerusalén representaría, pues, las arquerías y los artesonados de esa Bezalel, el arquitecto al que se refiere a la construcción del templo, que hace referencia a las inscripciones, y el resto sería lo que sería esos jardines colgantes, ese espacio sagrado que de alguna manera nos pone en la tesitura de decir en dónde estamos. Arriba el cielo,
digamos, debajo la tierra, que serían los frutos vegetales, en medio de la ciudad de Jerusalén, y aquí abajo nosotros los mortales, que estamos oyendo esta tertulia en un sitio en el que desde luego a nadie deja indiferente, y no es un lugar en el que uno no entre sin mirar hacia arriba y esté mirando un buen rato, y en el que se pierda en ese paraíso vegetal y epigráfico. Y ese es el sitio en donde estamos, y con esto, pues por mi intervención, para que ustedes sepan dónde están, ya está cumplida. Estoy con Santiago Palomero en su despacho, es el director del Museo Sefardí, que está dentro de la sinagoga. La primera pregunta, ¿cómo debemos llamar a la sinagoga? ¿Tránsito o cómo? Yo creo que todos los nombres son correctos. La historia deja muy claro que la sinagoga fue patrocinada por Samuel Aleví y que hay un poema de referencia de Jacob Albéniz en la que se refiere a esta sinagoga. Por tanto, tiene un nombre histórico que a mí me gusta respetar. De hecho, yo creo que mi libro se llama La sinagoga de Samuel Aleví y el Museo Sefardí, pero tampoco hay que hacer menoscabo al nombre, digamos, popular, que es el de Sinagoga del Tránsito, porque de algún modo, a mi juicio, pues narra bien la historia del edificio. Es decir, ha sido sinagoga desde su construcción en 1361 hasta 1492, y luego ha sido iglesia. Y iglesia que hace referencia al nombre original, que es el de Iglesia Ermita del Tránsito, por el cuadro de Correa del Tránsito de la Virgen. Por lo tanto, pues el dicho popular es inteligente al hacer una referencia histórica a los dos momentos. Es una pregunta recurrente, porque yo ahora, por ejemplo, voy a venir con mis alumnos dentro de un rato, lo incluyo en la ruta, y cuando les digo Sinagoga del Tránsito o Sinagoga Santa María de Blanca, muchos caen en la cuenta de que parece una contradicción que se llamen así. No, al contrario, yo creo que nosotros somos guardianes de la memoria, y de la memoria histórica. Entonces es bueno para explicar la historia del edificio y la memoria, y el por qué una judería como la de Toledo se cristianiza a partir de 1492, y por qué las sinagogas tienen nombre de iglesia. Es muy significativo que tengan un nombre tan recurrente. Sinagoga de Santa María, la verdad que no es una sinagoga, sí, puede ser la sinagoga, normalmente era la sinagoga mayor, pero fíjate qué nombre tan fuerte. Y Sinagoga del Tránsito de la Virgen, que es una referencia absolutamente cristiana. Entonces, yo creo que es pertinente explicarles que la historia de España es la que es, y que ha habido una expulsión en 1492 que ha supuesto la cristianización del barrio en todos los terrenos. Es decir, no solo, fíjate que esa es una imposición pequeña al lado del monasterio de San Juan de los Reyes, que es una apuesta ideológica muy fuerte de los reyes católicos por decir hasta aquí hemos llegado, es decir, marcar una línea grave, en el sentido de que en medio de la calle del Mármol, la calle más populosa de la judería, se instala un gran edificio cristiano que marca un antes y un después en las relaciones de ese momento. Es decir, o te conviertes o te tienes que ir. Entonces, es decir, eso... ¿Entre el judaísmo internacional es un museo conocido? Sí, el museo, por supuesto. Ahora mismo el museo forma parte de la Asociación Europea de Museos Judíos. Acabamos de venir de la reunión que ha sido este año en Múnich y en Oenems, entre Austria y Alemania. El año pasado fue en Viena. Es decir, estamos en esa red, somos muy apreciados en esa red, y lógicamente pues formamos parte de esa red de museos judíos europeos importantes, en las que por supuesto pues destaca el Museo de Berlín, el Museo Judío de París, el Museo Histórico de Ámsterdam. Son museos importantes, y creo que está muy bien que formamos parte de esa red de museos europeos judíos, porque nos viene bien a todos. Y además en estas reuniones anuales, que por cierto ellos quieren que sea en Toledo ya próximo, la próxima será en Varsovia y la siguiente en Jerusalén, y bueno, eso, como se dice en hebreo, Lisamato y Toledo. Este museo nació en el año 64. Bueno, pero... El Real Decreto de 1974, o sea que es uno de los museos nacionales más jóvenes de España. Museo joven como museo nacional, pero como museo judío en Europa es de los primeros, creo, ¿no? Sí, probablemente sí. Con esa paradoja de que en época de Franco no se inauguró. Es curioso, o sea, que este museo se inaugura realmente oficialmente con la democracia, con los reyes, ¿no? Ajá. Pero bueno, estuvo ahí abierto, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tenía aquí un poco la custodia y la tutela. Cuando ya pasa a ser museos estatales en los años 80, empiezan las labores de remodelación y de control de la colección, de museografía, y efectivamente se toma ya más en serio desde el punto de vista
museo más que desde la investigación de lo que sería el consejo, y en este caso pues hemos desarrollado una etapa interesante hasta llegar el día de hoy que bueno, cada año recibimos, ya sabes, más de 350.000 personas aquí que aprenden lo que es el judaísmo, y sobre todo que la misión del museo sigue siendo esa, que nuestro pasado judío forme parte del patrimonio español. Uh-huh. Bueno, una cosa que me ha llamado mucho la atención es el lema de este año. En inglés, The Absence of Things, la ausencia de objetos vendría a ser, ¿no? Sí, es que ya sabes que la cultura material judía no es, al estar tanto en territorio cristiano como en territorio musulmán, sobre todo en la Edad Media o en época, digamos, o en territorio romano, por decirlo así, en época antigua o visigodo, pues realmente es difícil, salvo las piezas cultuales de culto, podría ser muy difícil distinguir qué casa es judía o qué casa no es judía, qué objetos son judíos o qué objetos no son judíos. Encima no hay moneda judía propiamente, porque se utiliza la moneda del momento y del lugar que toque. Las sinagogas se construyen o en estilo andalusí o en estilo gótico, es decir, de alguna manera ese mundo de esa penetración de lo judío en las capas en las que vive dificulta mucho a veces distinguir. Es decir, la sinagoga de Lorca, que es por ejemplo de las últimas que se han descubierto, pues ha sido una casualidad histórica, si estaba allí enterrada y se ha hecho un parador y ha salido en la sinagoga y en la judería, pero es un proceso curioso el que de repente aparezca una sinagoga del siglo XV en la España del siglo XXI, ¿no? Claro. Bueno, en realidad en Europa hay, creo que un problema que es un poquito distinto del español, porque en España, digamos, que la huella judía física se termina en el siglo XV, final del siglo XV, y en Europa el problema es que esa huella persiste muy firmemente, pero es prácticamente quemada hace 70, 80 años. Claro, sí, en el fondo nosotros tuvimos la suerte de no padecer del Holocausto, pero de algún modo también tuvimos un hecho histórico relevante, que es la expulsión. La expulsión provoca una salida masiva, por un lado, de lo que serían los sefardíes al territorio alrededor del Mediterráneo y de Centro Europa, pero también hay mucha gente que se queda, los conversos, que muchas veces los olvidamos y forman parte de la historia de España. Y claro, cuando los conversos son tan importantes como Santa Teresa, Fray Luis de León o el propio Cervantes, mucho cuidado, porque hay un acervo judío también en la cultura española que no desaparece. Otra cosa es que con la Inquisición se tienda un manto de silencio que dura hasta el siglo XIX y que prácticamente se empieza a levantar con la labor de Pulido y con ese romanticismo sefardí de finales de principios del siglo XX y que realmente luego se vuelve a apagar otra vez con Franco. Y aquí la recuperación viene en la democracia, pero esa recuperación tiene un pequeño problema, y es que por un lado es buena porque recupera las raíces, pero por otro lado hay una desmesura en descubrir restos judíos donde no los hay. Entonces nosotros algunas veces hemos hecho algunos estudios sobre decir, bueno, de una sefaraz, digamos, olvidada, hemos pasado a una sefaraz inventada, y no nos gusta ni una cosa ni la otra. El Museo Sefardí tiene ese papel de levantar el manto de silencio, pero también de procurar que esta falta de cultura material o esta dificultad de interpretar la cultura material judía, sea en sinagogas, en cementerios o en Mikvaot o en otra serie de cosas, o en casas, pues no dé lugar a falsas interpretaciones o a falsos, digamos, museos o a falsos lugares judíos.